Pues le vamos a robar un minuto. Bueno, no le vamos a robar nada. Hola. Sí, vamos a robarle un minuto al rigor de la espera. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Ya saben, la charla que vamos a tener hoy es el Feng Shui, su capacidad de bienestar. Nosotros pertenecemos al equipo de buscadores de Plenitud, que es una asociación que se encarga precisamente de dar este tipo de conocimientos, este tipo de charlas, conferencias, talleres y terapias para acercar a la gente a estos conocimientos. Mi nombre es Norberto Guillermo Ciciero Villalba. Para los que me conocéis, bueno, gracias por haber venido. Para los que no me conocéis, soy formador y terapeuta del equipo Buscadores de Plenitud. El tema de hoy es el Feng Shui. No voy a estar solo dando esto, sino también va a estar María José Chávez, que es terapeuta y formadora del equipo Buscadores de Plenitud y aparte, bueno, es también una especialista en medicina tradicional china. Entonces ella va a tocar justamente estos temas importantes dentro del Feng Shui. Bueno, también es terapeuta de masaje craniosacral biodinámico y varias cosas. Masaje metamórfico, Jiatsu, ahí está. Ella se ha dedicado a la parte oriental, por eso nos podrá traer hoy los conocimientos de la medicina tradicional china. Ya vamos a empezar con el Feng Shui. Como acabo de hacer la presentación de María José, ella nos va a hablar de la medicina tradicional china y nosotros relacionamos el Feng Shui, por quizás un desconocimiento, con los japoneses. En realidad el Feng Shui viene de China, lo han pulido y lo han dado a conocer de la forma en que nosotros lo conocemos hoy en día han sido los japoneses. Es una disciplina oriental y lo que va a perseguir es armonizar la energía dentro de un espacio físico, pero también dentro de lo que es el ser humano. Como es oriental, va a reconocer, estimular y armonizar la energía del medio ambiente. Ya sabemos que los orientales, el concepto de energía, lo tienen muy desarrollado y muy a flor de piel. Entonces, no vamos a ahondar demasiado el día de hoy, pero el Feng Shui parte de la mística china, ¿sí? Parte también de un libro, que es el libro que habla sobre la divinidad más antiguo del mundo, que es el I Ching. El I Ching nosotros lo conocemos como un libro para hacer como adivinaciones o predicciones, pero es mucho más profundo que todo eso. El Feng Shui va a reconocer, estimular y armonizar la energía ambiental. ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar las formas, que lo veremos más adelante, las distribuciones, ¿sí?, de los elementos que hay dentro de un espacio, el color, y luego se va a basar en el equilibrio de los elementos los elementos naturales, ¿sí?, como el fuego, el aire, la tierra, madera, etc. Nuestro hábitat, este es el concepto básico de energía que Occidente no lo tiene muy desarrollado, pero ya desde la psicología profunda se ha averiguado esto y se trabaja desde allí. Nuestro hábitat es una expresión de lo que nosotros somos. Así como nosotros somos, vamos a crear el ambiente en el que nos manejamos. No solamente a nivel energético, sino nuestra casa habla de cómo somos nosotros, los colores que utilizamos, las formas que utilizamos, la decoración, que parecería algo como sencillo, no es tan sencillo. Ya nosotros elegimos un cuadro o elegimos una forma, un mueble, creemos que es a través de lo práctico que puede llegar a ser, pero cuando decimos este es el que me gusta, en realidad lo que estamos expresando es lo que somos, nuestro interior. En psicología profunda se considera que, por ejemplo, cómo esté nuestro armario es cómo está nuestro interior. Así que si nosotros vamos a casa y abrimos el armario, así como esté ese armario, demostrará nuestra interioridad. En el Feng Shui también este concepto es clave, y también es clave esto que dice allí, no es extrapolable. El Feng Shui es una forma de encarar como lo conocemos en Occidente, una decoración de un ambiente, pero no es extrapolable. Lo que está necesitando una persona no es lo mismo que necesita otra. Entonces, por ahí, una mesa cuadrada con un mantel verde y flores, a una persona, en un determinado lugar de la casa, a una persona le va a ayudar a desarrollar algo, pero a otra persona en el mismo lugar de la casa, esos mismos artefactos,
¿sí? No le van a ayudar a desarrollar. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos necesidades diferentes. Entonces, en ese sentido, el Feng Shui, más allá de un hecho de decoración, técnicas de decoración, es una técnica también que se puede utilizar de autoconocimiento. Los principios básicos del Feng Shui son los principios básicos también como orientales que tienen que ver con la energía. La energía se considera que todo está vivo y a veces esto es interesante porque saber que yo estoy vivo es algo muy evidente, o que ustedes están vivos es evidente. Si vemos un animal caminando, sabemos que está vivo. De repente la planta o el arbolito de ahí, sabemos que está vivo. La cuestión es que nos es un poco más difícil creer que esa mesa está viva también, que ese revestimiento en la pared también está vivo, que esto que yo tengo en la mano también está vivo. Para nuestro concepto occidental es difícil, para los conceptos orientales no. ¿Por qué? Porque los conceptos orientales se basan en la energía. Entonces yo soy terapeuta de técnicas energéticas y en las charlas, cuando doy charlas sobre técnicas energéticas, siempre traigo el caso de la cámara Kirlian. La cámara Kirlian es una cámara fotográfica que se desarrolló a mitad del siglo pasado, en el cual querían averiguar una cosa y terminaron averiguando otra. Se puede sacar la fotografía, ¿sí?, de lo que son nuestros campos energéticos. Lo que se conoce en el mundo oriental como el aura. No voy a profundizar en esto, pero lo pueden averiguar o les enviaré también algo por internet, por mail. La cuestión es que con la cámara Kirlian se ha podido comprobar que un ser humano tiene este campo energético, una planta tiene este campo energético, el animal tiene este campo energético, pero si cojo una moneda de €1, también tiene este cuerpo energético. La única diferencia con respecto a los cuerpos energéticos hay seres vivos que emanan su propia energía y los objetos retienen energía emanada por otros. Entonces la moneda de €1 en realidad no emana su propia energía, pero coge la energía porque queda un sedimento de cada una de las personas por la cual esa moneda de €1 va pasando. Entonces cuando llega el momento de sacar una foto, pues esa es la energía que sale. ¿Sí? Eso es lo que se puede comprobar. Una llave inglesa, que es una herramienta que utilizamos, o un destornillador para nuestras manualidades, también absorbe esa energía. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que se está basando el Feng Shui. Tanto lo vivo como lo inanimado tiene su propia energía. Y después, otro concepto que está muy en sintonía con esto es el concepto de que todo es vibración. A veces nos puede ser difícil a nosotros por el tipo de pensamiento occidental que tenemos. Pero, por ejemplo, si vamos a la medicina y física y demás, eso que nosotros vemos como marrón es una vibración. Lo que nosotros llamamos color es una vibración. El verde en sí, el beige, el negro, el azul, el morado, en sí no existen, son vibraciones que nosotros recibimos, ¿sí?, y decodificamos por nuestro aparato visual y lo decodificamos como un color. Pero en sí no existe, es una vibración donde de repente los seres humanos en la historia de la humanidad en un determinado momento dijeron, los españoles dijeron, a esto le vamos a llamar verde, pero los ingleses dijeron, a esto le vamos a llamar green. Y así todos los idiomas, que tampoco hablo tantas lenguas, ¿sí? No les puedo dar más ejemplos. La cuestión es que todo es vibración. Esta vibración, ¿sí?, de color marrón, como los seres vivos también somos vibración, a mí me está afectando, a nivel consciente o a nivel inconsciente. Esa vibración de color blanco a mí me está afectando, a nivel consciente o a nivel inconsciente. A la vez, esa vibración, si tiene una determinada forma, que veremos más adelante de la charla, está emanando de una forma determinada está emanando esa vibración. No es lo mismo un escritorio con punta cuadrada, así como lo vemos así, o sea, con punta, a que de repente tenga esos vértices de forma redondeada. Cómo circula la energía, cómo emana su vibración, va a ser diferente.
Me he metido con el tema de los colores, porque el Feng Shui, esto sí lo sabemos como occidentales, y aparte IKEA es una empresa maestra en este sentido, ¿sí? De cómo nos llama la atención los colores que trabaja, por ejemplo, IKEA, ¿no? O sea, no son tontos, es una empresa mercantil que quiere vender. Entonces utiliza colores que son vibraciones que van a ser agradables a la mayoría de la gente. Nosotros decimos, eso es lo que me gusta. A veces no sabemos decir por qué me gusta esa vibración, ese color. Pero traje el tema del color porque luego vamos a ver que la importancia del Feng Shui de los colores para emanar, para recibir en nuestro hábitat una vibración que nos ayude a elevarla a nuestra propia. Concepto básico de las terapias energéticas, obviamente, que vienen desde Oriente. Otro concepto básico es todo está relacionado. Allí dice, lo que fui, lo que soy y lo que seré está en este preciso momento. Este hábitat que yo he creado a mi alrededor está todo mi pasado, una expresión de mí mismo, ¿sí? Y no solamente porque he juntado cosas, porque si hacemos un recuento de nuestra vida, hemos juntado más cosas de las que seguimos poseyendo. Muchas de esas cosas las hemos dejado circular o fluir, dirían desde el Feng Shui. Hemos guardado determinadas cosas porque esa energía que pertenece al pasado sigue estando en este presente mío. A la vez, eso que yo estoy creando en este día de hoy es lo que me está dando la proyección de lo que voy a hacer mañana. Por lo cual el concepto de futuro está también incluido dentro de este presente. Esto es un concepto energético y como el Feng Shui se basa justamente en energía, se basa en esto también. Todo está en un constante fluir. Aquí dice, un permanente proceso de cambio. A los orientales han mamado desde pequeños estos conceptos, ya están impregnados en su cultura, no acostumbran mucho a intentar controlar qué cosas pasan o dejan de pasar en la vida y tampoco acostumbran mucho a poseer demasiada cosa. Si nos vemos las fotos de las casas de Japón, están armadas ya desde esta cultura de dejar que las cosas fluya la energía y también fluya la vida de por sí. Entonces no son de acaparar demasiado, tienen un microondas, lo utilizan, pero dentro del armario no tienen 3 microondas más por la duda de que este se rompa. Este es un concepto de posesión extremadamente occidental, ¿sí? Que, bueno, es parte de nuestra cultura, pero que es, dentro del Feng Shui es extremadamente nocivo. Ya veremos qué es lo que plantea el Feng Shui en eso. La cuestión es que cuando nosotros queremos poseer algo, como por ejemplo estos 3 microondas dentro del armario, no estamos dejando de que esa energía esté fluyendo, ni estamos comprendiendo que todo es un cambio, que la vida es un cambio. Algún día ese microondas se va a romper y tal vez necesitemos alguno, ¿sí? Pero cuando pase eso es cuando necesitaremos uno. Mientras tanto, esos otros 3 microondas dentro del armario están mostrando, dentro de la psicología profunda o dentro del Feng Shui también lo aplica así, mi necesidad de posesión o de seguridad. No voy a soportar, quizás en el futuro, la ausencia de una necesidad y tengo que tener sí una preparación para hacer el repuesto. No voy a soportar un día sin microondas, entonces lo tengo ya ahí guardado por las dudas. Cuando se rompa ya inmediatamente llenar ese vacío. Porque el concepto de vacío dentro de la cultura occidental en la que hemos nacido es un concepto que nos lleva a la falta. Y la falta nos crea inseguridad. Entonces, como no hemos desarrollado por ahí otros aspectos dentro de la cultura para que hacernos sentir más, no te sentirías inseguro, no tendrías 3 microondas dentro del armario. Yo le pongo el ejemplo del microondas, pero muchas veces, o cuántas veces decimos, bueno, voy a guardar esto por las dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Por si acaso. Y en realidad no es algo que estoy necesitando. Dime. Entonces, ¿cómo se encuadra en la prevención? Es que en el concepto de que todo está en un proceso cambio, también está el concepto de que lo que vaya a suceder tú lo vas a poder resolver en el aquí y el ahora. No tienes que prevenir nada. Improvisar. O sea, no es tampoco improvisar. O sea, sí,
es reconocer que todo tiene un fluir. Entonces, el microondas en algún momento se va a estropear. Yo cuando compro un móvil, yo ya sé que me va a durar 2 años, 2 años y medio. Que si no es la batería, será esto, será lo otro, será aquello. Bueno, listo, no tengo en el armario 5 móviles de repuesto. Cuando se rompan, iré y procuraré. Y después, si estoy un día, 2 días o 3 días sin móvil, no me voy a morir. Extrapolando como muy mucho, es de repente algún día vendrá la Tercera Guerra Mundial, si no se ha comenzado, o vendrá el fin del mundo. Voy a estar, hasta que eso llegue, voy a llenar una habitación con un montón de cosas por las dudas si esto llegase a pasar y demás. Así vivía la gente en los 60. ¿Sí? Y no resultó. En el medio de todo eso, previendo lo que podía llegar a pasar en un futuro, se perdían lo que estaba pasando en el presente. Y ese es el concepto. No quieras retener nada porque te olvidas de lo que estás viviendo. La energía que yo tengo en poseer algo que es una ficción, no la estoy dedicando en lo que es la realidad. Y la realidad es lo que está sucediendo ahora, porque la vida fluye. Aunque quieras prevenir muchas cosas, si eso o está escrito o tiene que suceder en tu vida, va a suceder igual. El concepto oriental es, bueno, cómo me limpio de vibraciones que no me permiten fluir con lo que la vida me va trayendo. Porque, o sea, los orientales nunca hablan, tengo una mochila de cosas que voy llevando, no, viven el aquí y el ahora, o por lo menos lo intentan, mucho más que nuestra cultura. No es vivir despreocupados, es vivir con la seguridad de que lo que suceda, sucederá. Que lo que vaya a acontecer lo voy a poder resolver. Que si es un problema, ¿cierto? Que lo encontramos todos los días en el Facebook, que yo soy un fanático de traer cosas del Facebook. Si es un problema y tiene solución, no es un problema. Y si es un problema y no tiene solución, tampoco es un problema. Es una realidad que está aconteciendo en lo inevitable. Entonces, listo, ¿qué hago con esto inevitable? Y ya, es vivir aquí y ahora. Entonces, en ese sentido, estos conceptos están más orientados al autoconocimiento, ¿sí? Porque nacen de una mística, obviamente una mística espiritual, que lleva al autoconocimiento. Nosotros, el Feng Shui lo conocemos como un arte de decoración, que lo veremos igualmente. Pero, bueno, el equipo de buscadores de plenitud va a aprovechar la oportunidad de, antes de hablar un poco de la decoración, que es la cosa práctica, también hablar de otras realidades por ahí mucho más trascendentes desde nuestro punto de vista. Y aparte que es cultura general, o sea, es saber de que, bueno, que no es un producto de IKEA, sino que pertenece a algo mucho más profundo que la espiritualidad china. ¿Qué significa Feng Shui? Literalmente significa viento y agua. Feng es viento, el Shui es agua. ¿Por qué dentro de los elementos que utilizan estos dos para darle nombre a esta técnica? Pues es muy simple, son los dos elementos que fluyen. El viento no lo podemos coger, se escurre, apenas lo sentimos. El agua es lo mismo. Podemos coger un vaso e intentar retenerlo. Veremos qué pasa con el agua retenida. Pero si la queremos coger con las manos, se nos escurre. Fluye. El Feng Shui es una técnica de fluir, de dejar fluir y dejarme fluir. Y ahora viene María José. Que no acabamos. Hola, buenas tardes. Yo os voy a hablar de esa parte de la medicina china que está íntimamente relacionada con el Feng Shui y cómo interactúa en la casa esos 5 elementos de medicina china. Entonces, os voy a hablar un poco al principio del concepto de lo que es el Qi. El Qi, en medicina china, lo inunda todo, es la energía vital, la que está relacionada y está en todos y cada uno de nosotros, y en todos y cada una de las partes que hay en cada cosa está el Qi. El Qi forma todo, forma el espacio, forma el universo, forma el microuniverso que somos nosotros. Entonces lo inunda todo. En medicina china se habla que nosotros somos un microcosmos de un macrocosmos, con lo cual en nosotros está todo y cada una de las partes que forman el universo, que forman las cosas. Todo lo que nos llama la atención
todo lo que proyectamos hacia afuera nos viene recogido y nos viene recogido a través de las cosas que tenemos alrededor. Entonces, en este caso, la casa es una proyección de nosotros mismos. Este ki, bueno, que en distintos, según el país, en India se llama prana, en Japón ki, baraka los árabes, neuma griegos, Espíritu Santo cristianos y ruah los hebreos, ¿no? Y es lo que os decía, es la fuerza que alimenta y genera todas las cosas. Os pone un poco lo que os acabo de decir, que está en todo, en las plantas, en los animales, en las cosas, y no es estático, es una fuerza que está cambiando continuamente. Lo único que permanece es el cambio, no hay nada permanente, lo único que permanece es el cambio. Entonces, esta fuerza manifiesta a través de dos elementos que son el yin y el yang. O sea, lo que hace esta fuerza es transformarse y manifestarse a través del yin y el yang. El yang es un concepto que podemos relacionarlo con el sol, por ejemplo, la expansión, la fuerza, la materialidad. Y el yin es otra parte que es justamente opuesto, pero los dos son complementarios, porque el yin sería la noche, la concentración, cuando estamos dentro de nosotros mismos, en una parte más recogida, estamos en yin. Cuando nos exponemos hacia los demás, estamos en yang. Para que haya un equilibrio, tenemos que estar entre el yin y el yang, para que todo esté equilibrado. Porque si nos exponemos demasiado, estamos demasiado fuera y no estamos pendientes de nosotros mismos, no hay un equilibrio. Lo mismo al contrario, si estamos demasiado metidos hacia nosotros y no nos manifestamos con lo demás, con el universo y con lo que hay alrededor, estamos demasiado en yin, tampoco estamos en equilibrio. Entonces estos dos conceptos se transforman uno en otro. Son opuestos, pero son complementarios. Uno necesita del otro. Extrapolarlo a cuando hablamos de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la parte de sombra y la parte de luz. Realmente, eso es una transformación de yin y yang. La oscuridad nos dice algo de la luz y la luz ayuda a la oscuridad. Con lo cual, estamos en un continuo flujo de yin-yang. Eso es lo equilibrado. Y ese equilibrio lo tenemos que tener en nuestra casa también, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para tener este equilibrio de yin y yang en nuestra casa? Lo hacemos a través de los 5 elementos. Porque el yin y el yang se manifiesta a través de los 5 elementos. Podemos ver su manifestación. Es una orientación para nosotros de cómo podemos colocar las cosas, cómo puede ayudar esa colocación externa a nosotros mismos, porque realmente lo externo es una proyección nuestra. Si ordenamos, equilibramos lo externo, nos está ayudando en nuestro equilibrio interno. Entonces lo hacemos a través de los 5 elementos que ahora hablaremos. Aquí os viene un poco todo lo que es yin-yang y lo que os decía de cómo se está moviendo continuamente y hay un flujo continuo entre yin y yang, y parte del yin contiene al yang y parte del yang contiene al yin. Esta parte central es un poco como la línea equilibrante entre ese flujo de energía del ki, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, en por ejemplo, práctica, pues pone teoría y entrenamiento. La práctica es la parte más material, la teoría es lo que tenemos en mente, la parte más yin, la parte más interna también, porque es una parte interna, y el entrenamiento justo confluyen las dos cosas. O sea, es lo equilibrado, que tenemos parte práctica, tenemos parte del pensamiento. Cuando lo juntamos, hacemos ese entrenamiento, que es una manera de materializar las dos cosas. Podemos también, por ejemplo, aquí motivación, despertar lo equilibrado y reconocimiento. Búsqueda, encuentro, búsqueda. O sea, esto es una tabla en la que podéis ver cómo, si nos ponemos en yang, falta algo, si nos ponemos en yin, falta algo, y el flujo entre los dos, el equilibrio, lo tenemos en el centro. Lo que os decía antes es que el yin y el yang
se manifiestan a través de los 5 elementos. En los chinos, en la naturaleza, bueno, de alguna manera la medicina china viene de que ellos observaron que todo lo que ocurre en lo que os decía antes, en el macrocosmos, está en nosotros mismos, el microcosmos, porque nosotros somos parte de eso y todo eso se proyecta en nosotros. Entonces vieron cómo interactuaba la naturaleza, los planetas, todo en nosotros, y entonces lo unieron y vieron que había una unión, ¿no?, de todo ello. Hicieron estos 5 elementos para ver la manifestación de todo lo que ocurre. La manifestación de todo lo que ocurre se hace a través de un ciclo que es de 5 elementos. Todo está en movimiento, la madera se transforma en fuego, el fuego se transforma en tierra, la tierra se transforma en metal y el metal se transforma en agua. Todo está cambiando, manifestándose una cosa en otra, y a la vez, sino una inactividad de un elemento interfiere en el equilibrio del resto. O sea, todo tiene que estar equilibrado. Para que lo veáis de alguna manera, cuando nosotros vamos a hacernos acupuntura, dentro de nosotros están todos estos elementos, los 5 elementos. Entonces, si algún elemento está desequilibrado, nos ponen las agujas para que haya un equilibrio entre los 5 elementos. Lo mismo va a ocurrir cuando estamos en el espacio de nuestra casa. Esos 5 elementos, si alguno está desequilibrado, va a afectar en el resto y nos va a decir cómo nos afecta a nosotros. Ahora os explico un poquito más. Estos elementos, si vemos la naturaleza, vemos cómo se planta una semilla, esa semilla crece en un árbol, ese árbol da frutos, esos frutos se recogen, luego viene el otoño, se caen las hojas, y luego viene un invierno y hay un reposo. Eso extrapolado a la naturaleza es lo mismo que nos pasa a nosotros en el recorrido de nuestra vida. Nacemos, crecemos, hacemos que es este movimiento, hacemos cambios dentro de nuestra vida, fuego. Aquí vemos cómo luego, después de hacer esos cambios, se asientan. Luego, cómo hacemos una transformación, que es el metal, cómo transformamos el pensamiento a lo largo de nuestra vida, y al final, cómo llegamos al agua, que es hacer una transmutación, cómo transmutamos ya. Y de hecho transmutamos, a la hora de morir, transmutamos y cambiamos de energía. O sea, vemos que lo mismo que ocurre en la naturaleza, lo mismo ocurre en nosotros, y lo mismo ocurre reflejado, os lo reflejan con estos elementos. Estos elementos reflejan todo nuestro ciclo, igual que el ciclo de la naturaleza, el ciclo del cosmos, porque todo es uno, ¿vale? La madera os pone que está relacionada con la toma de decisiones. Os dije yo que lo primero es movimiento. La madera es movimiento, toma de decisiones, bienes materiales y económicos, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los muebles que tengamos de este material, bueno, las plantas, las flores, y sus colores. Cada elemento tiene unos colores, tiene unos aspectos, tiene unos órganos relacionados, tiene unos sabores. O sea, cada elemento tiene algo que ayuda al elemento a que esté en equilibrio y en este caso, los colores del elemento son el verde y el azul, que es el que va a ayudar a que haya esa parte de madera en el hábitat. Pero quedaros con que la madera es el movimiento. Cuando hacemos un proyecto, la que nos va a ayudar a hacer el primer impulso hacia ese proyecto es la madera. Después, la madera, ahora veremos el ciclo, cómo funciona el ciclo. La madera, con la madera podemos hacer fuego, ¿no? Genera fuego. Otro movimiento más, ¿no? Otra transformación del ki. Entonces, se forma fuego, que es energía de expansión. Dinámica, transformadora. Genera el cambio. Realmente lo que hace la madera es movimiento para generar un cambio. Una expansión de algo. En este caso el proyecto. Y lo hace el fuego. Si nos falta fuego, por mucho que tengamos el movimiento,
no llegaremos a plasmar ni a materializar el proyecto, ¿vale? Con los colores rojos, las formas con las que está relacionado. Aquí os pone que el fuego, si es lento y confuso, no hay expansión, lo que os comentaba antes. La tierra es energía de cooperación, consolidación, es el equilibrio, la que nutre. La tierra es la que nutre. Con lo cual, como veis, hago el proyecto, necesito el movimiento de la madera, necesito el fuego para llevarlo a cabo, necesito la tierra para que me dé ese centro y esa estabilidad que necesita el proyecto. El proyecto, estoy hablando en general de un proyecto o el proyecto de nuestra vida. La tierra ayuda un poco a todos los elementos. La tierra es importante, pero en exceso lo que hace es relajar tanto que paralizamos un poco. Los movimientos se vuelven más lentos, con lo cual está bien tener tierra, pero si tenemos un exceso de tierra, podemos estar, joder, es que me da pereza esto, fíjate que tengo esto en la mente, que quiero hacer, que tal, pero me está dando pereza, pues es que me quedo aquí, lo hago luego o mañana, ¿vale? Eso no nos va a llevar la tierra. Esa continuación os he dicho, madera se transforma en fuego porque se quema, el fuego produce cenizas que ayudan a la tierra. Ya os estoy enfocando un poco para que veáis luego el ciclo de generación. Esas cenizas alimentan, hemos dicho, a la tierra, y de la tierra se extraen los metales, ¿vale? El siguiente paso de transformación es la energía del metal, que es la mutación. La energía de metal, inspiración, nos da creatividad, discernimiento y control. Es la que nos ayuda a ponernos en nuestro sitio. Es un poco está relacionada con la firmeza o la flexibilidad. Si somos demasiado flexibles, se nos va. Si somos excesivamente firmes y nos ponemos demasiado en nuestro sitio, podemos cortar demasiado las cosas. Entonces, es estar entre esa flexibilidad y esa firmeza. Una firmeza sutil, diríamos, que sería lo equilibrado en el metal. En metal se rompen los proyectos por falta de creatividad, incomunicación, que es lo que os decía un poco. Si somos demasiado flexibles, si somos demasiado firmes, esa comunicación no es fluida, con lo cual no nos va a ayudar en nuestro proyecto de vida, proyectos. Y este metal alimenta el agua. Entonces, el siguiente paso es el agua. El agua es realmente la esencia ya. Ahí llegamos a la esencia, a lo que somos realmente. O sea, el agua nos dice, eres esto. Es la que trae la información. De hecho, somos 80 y tantos % de agua. O sea, toda la información está en nuestro agua. Con lo cual, es muy importante que este agua esté equilibrada. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de agua? Podemos estancarnos. Tanto nos va a pasar si nos pasamos en exceso como si nos falta ese agua, ¿vale? Con lo cual lo ideal es ese equilibrio de ese yin-yang y ese yin-yang se manifiesta en todos estos elementos. Aquí se produce la transmutación, lo que decías, a lo que llegamos, el nacimiento, y cuando morimos nos transmutamos en otra energía. Es la que lleva el agua. Y ahí está toda la información de lo que somos, lo que hemos venido a hacer y lo que llevamos. Sus colores, el negro y el gris, ¿vale? Sin agua todo es superficial, no se enfrenta a los miedos. ¿Qué ocurre? Igual que os he dicho antes que cada elemento tenía incorporado unos sabores, tenía incorporado unas estaciones. En el caso de la madera es la primavera, cuando empieza a florecer todo, por eso estaba con el movimiento relacionado. En el caso del fuego es el verano, cuando está todo caliente, el sol, y se hacen más cosas. Luego está la tierra, que es el estío, entre el otoño y el verano. Está la tierra ahí ya preparándose para que la tierra se repose, se vaya reposando todo para luego continuar. Después de la tierra continuamos con el metal, que es el otoño, y luego después del metal
Vamos al agua, que es el invierno. Ahora mismo estaríamos en agua. ¿Qué ocurre en las estaciones? Que en las estaciones cada elemento está más activado. Por ejemplo, cuando viene el otoño la gente se deprime más. Normalmente te entra una melancolía y una... Eso es normal porque está más activo el elemento metal y una de las emociones del elemento, bueno, la emoción del elemento metal en desequilibrio es la tristeza. En equilibrio es esa melancolía, nostalgia, está bien, pero en desequilibrio vamos hacia la tristeza. Entonces, todo esto os lo decía, porque me voy de una cosa a otra, os lo decía porque igual que los 5 elementos tienen sus 5 estaciones y tienen sus 5 emociones, el agua, una de las emociones que tiene cuando está en desequilibrio es el miedo. El miedo lo que hace es bloquear lo que somos. Os he dicho que el agua nosotros somos la esencia, entonces el miedo lo que hace es bloquear esa esencia. Otra cosa es estar alerta. El equilibrio es estar alerta. O sea, yo estoy alerta, entonces puedo manejar ese equilibrio, porque estoy atento, estoy observando. Cuando estamos en observación interior y nos estamos encontrando a nosotros mismos, estamos en este equilibrio de agua, realmente. Es esa observación de estar atento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? Pero una introspección interior. Eso estamos aquí, en agua. Esa alerta es muy buena y nos lleva a ese crecimiento. Pero si lo pasamos a la emoción del miedo, nos paraliza. Por eso es tan importante tener este equilibrio. Vamos a ver cómo estos elementos podemos manejarlos, es decir, sí, tenemos esto, tenemos lo otro, hay 5 elementos, ¿qué hacemos con ellos? Que tiene que haber, esto que todo se está transformando, todo se está dando a la vez, porque todo es unidad. Aquí lo vemos un poco, la manera de entenderlo en Occidente es verlo por separado, pero todo esto está ocurriendo a la vez, toda esta transformación está ocurriendo a la vez. Lo ideal es que esté este equilibrio. Este movimiento del ki en la transformación, en la manifestación, en los 5 elementos, va de madera. La madera genera al fuego. Con lo cual, si yo estoy en mi hogar y quiero potenciar este fuego, puedo meter madera. La madera crea el fuego. El fuego, lo que os había dicho antes, alimenta la tierra, con lo cual va a ayudar. La tierra al metal, el metal genera agua y el agua alimenta la madera. Tenemos aquí un ciclo, uno alimenta al otro, que es el ciclo de generación. Y luego habría otro ciclo que sería el ciclo de control. O sea, para que algo esté en equilibrio, tiene que llevar el ciclo de generación. ¿Y qué nos ayuda también en el equilibrio? El ciclo de control. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento va a controlar a otro. En este caso, la madera está controlando a la tierra. Se dice en medicina china, es el abuelo. Para que lo veáis más claro, cuando estéis en un elemento, yo por ejemplo estoy aquí en tierra, doy más para atrás, en mi generación 2 más para atrás, son mis abuelos. Entonces mi abuelo está ahí diciendo, niña, no hagas esto. Pues es un poco lo que hace la madera. O sea, la madera controla la tierra. Si hay un exceso de tierra, que os lo decía antes, cuando hay un exceso de tierra, puede tenderse más a estar más pasivo, más excesivamente en equilibrio, o sea, demasiado en tierra. Entonces, el que va a ayudar a que esta tierra no esté tan en exceso va a ser la madera, ¿vale? Porque el árbol tira de la tierra, coge tierra. Entonces, a mí me va a ayudar, si yo estoy muy pasivo, me va a ayudar y veo que tengo demasiados elementos en casa. Esa tierra, por ejemplo, puede ser el color marrón, que es el de la tierra. Tengo todo en marrón, todo en madera, todo en madera. Digo, perdón, todo es el amarillo, perdón, el amarillo. Esto me he ido con la madera, ¿vale? Entonces, esa pasividad que me va a dar la tierra, yo puedo contrarrestarla con la madera. Puedo poner un montón de plantas en mi casa que me van a ayudar a ese movimiento, ¿vale? Entonces ya estoy haciendo el equilibrio. Para eso sirve el ciclo de control, para equilibrar, igual que el ciclo de generación. Si yo quiero tener más fuego,
quiero llevar a la acción lo que hago, tengo un movimiento pero no llevo, me puede ayudar la madre, que se dice en medicina china, el que lo genera, que es la madera, ayuda a tener más poder. Lo que os decía es que el ciclo de control, la madera controla la tierra, os tenéis que ir 2 más para atrás. Voy al fuego, el fuego lo controla el agua. Yo, si estoy con mucho estrés, lo que menos me interesa en casa es tener cosas relacionadas con fuego, porque el fuego es mucha expansión, el estrés es mucho fuego. Entonces, necesitaría algo que bajara ese fuego. En este caso, me va a ayudar cosas de agua. Tener en casa cosas de agua. De la misma manera, si estoy muy en estrés, ¿qué me va a ayudar a bajar ese estrés personalmente? Cuando esté mucho en mi tranquilidad, en mi respiración, hacer meditación. Es lo mismo. Lo podemos hacer de una manera o lo podemos hacer de otra. En el caso del Feng Shui, lo hacemos poniendo cosas de agua. La tierra, ¿quién la controla? Nos vamos 2 más para atrás. Hemos dicho que la madera, ponemos fuego. El metal, ¿quién lo controla? Nos vamos 2 más para atrás. El fuego. Si yo estoy excesivamente firme, de esto de que no hay quien me aguante, estoy que no, que estoy en plan súper cabezón, ¿qué me va a ayudar? Meter un poco de pasión en mi vida, ¿no? Un poco de fuego. Y se baja un poco esa rigidez, esa firmeza, ¿no? El agua. ¿Quién va a controlar el agua? Nos vamos 2 más para atrás. Y es la tierra, ¿vale? Cuando estamos con un estancamiento excesivo, tenemos que meter cosas de tierra. Y en caso de la madera, ¿quién va a controlar la madera? Nos vamos 2 más para atrás. El metal, porque el metal corta madera. Si veis, tiene toda la relación. O sea, el agua la echas al fuego, apaga el fuego. El metal corta la madera. Si estamos con demasiado trabajo, con un trabajo excesivo, la madera como esa actividad, movimiento, que no lo puede dar, un trabajo, estamos todo el tiempo, y esto, excesivamente trabajo. Tenemos muy en exceso la madera, la tenemos muy cargada. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? A ponernos un poco más, de decir, hasta aquí, bajar un poco, y también esta era un poco la concentración, ¿no? Me voy a concentrar, que me estoy volviendo loco con tanta historia, ¿no? Entonces, para que veáis cómo podemos jugar un poco con ese equilibrio, ver un poco qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que está pasando con nuestros proyectos, con nuestra vida, con nuestras cosas, con nuestras emociones, y cómo podemos equilibrarlas con estos 5 elementos. Un poco para que veáis cómo lo podemos hacer es a través de ese ciclo de control que os decía o a través del ciclo de generación. ¿Vale? Si yo quiero aumentar fuego, me ayudo con madera. Si yo quiero quitar fuego, me ayudo, 2 anteriores, me ayudo con agua. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad, porque has dicho que también los órganos del cuerpo también se van, que lo podías así decir un poquito por encima. Sí, para que veas, el órgano que está relacionado con la madera, me voy aquí porque es nuestro hígado y nuestra vesícula biliar. Entonces, la emoción en equilibrio sería la del hígado, la generosidad, y de la vesícula biliar la toma de decisiones. Cuando tenemos una toma de decisiones y las tomamos con esa generosidad, está totalmente equilibrada la madera. Entonces los órganos son hígado y vesícula biliar. En el caso del fuego son el corazón, principalmente. El intestino delgado, corazón e intestino delgado. Está más relacionado con las cosas, pues eso, esa pasión que ponemos a las cosas, que cuando nos desborda nos desequilibra, y cuando no la tenemos también está desequilibrado. O sea, es justo hacer caso a nuestro corazón de alguna manera, ¿no? Que está ahí. El siguiente, que es la tierra, está relacionado estómago abajo, ¿vale? Podrías añadir ahí el páncreas, bazo páncreas, porque es estómago, y bazo páncreas. Está relacionado con eso. Ahí lo equilibrado es la reflexión perfecta. Cuando la reflexión es excesiva, nos vamos al desequilibrio de estómago bajo, páncreas, nos vamos al desequilibrio que es esa obsesión. Cuando nos obsesionamos con cosas, estamos en desequilibrio
con el elemento tierra, ¿vale? Y eso va a afectar a nuestro estómago y a nuestro bazo y nuestro páncreas. El siguiente, el metal, está relacionado con el pulmón y el intestino grueso. Un poco es el pulmón con esa respiración lo que nos hace hacer esos cambios que decíamos, esa transformación, es un poco esa respiración, y el intestino grueso, ese soltar, ¿no? Si estamos cogiendo y guardando en el armario, lo mismo que si tenemos la casa llenísima de cosas, estamos acumulando, que eso es lo que hace un desequilibrio. De alguna manera lo podemos relacionar con ese desequilibrio del intestino grueso, ¿no? Cuando soltamos, ayudamos a ese metal nuestro, con lo cual cuando utilizamos el equilibrio en la casa también con ese metal, estamos ayudando también a ese soltar, a ese coger la vida de alguna manera y fluir, que es el agua ya, y fluir con ella, ¿no? Y el elemento agua es el riñón y la vejiga, que el riñón, por eso decía antes que las emociones es el miedo. Cuando el miedo es muy patente, vas a tener problemas de riñón. O sea, normalmente se da en problemas de riñón. Entonces, es lo que los órganos que están relacionados, ¿vale? Entonces, al final, si veis, todo ayuda a todo. O sea, el que yo esté, qué emociones tengo, qué órganos, cómo están mis órganos, cómo tengo la casa, todo está relacionado y todo nos ayuda. Ese equilibrio de todos estos elementos en la casa te van a ayudar también a ayudar un poco a ese empujoncito para tu equilibrio también personal, porque aunque tú proyectas lo de fuera, también te das cuenta a través de cómo tienes la casa, cómo estás tú, pero cómo están estos elementos, cómo están esas emociones, cómo están esos aspectos de tu vida que están relacionados con los elementos, ¿vale? Entonces, de una manera puedes equilibrarlo de una manera o de otra, teniendo en cuenta estos 5 elementos. ¿Ves más o menos? O lo que necesitas, necesito más movimiento, porque me veo que estoy muy paralizado y necesito movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué meto? Pues meto madera, que es ese movimiento. Si veis, cuando hay un exceso de agua, hay muchísima agua, lo que nos va a ayudar es poner esa madera también, porque la madera absorbe el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo un estancamiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, ¿qué es lo que me está pasando internamente? ¿Qué es lo que veo en mi casa? ¿Y qué cambios? Porque la casa te está hablando también de lo que te está pasando a ti. ¿Qué cambios puedo hacer? Ah, pues tengo demasiado esto, tengo demasiado el otro. Voy a quitarlo. Pues voy a meter un poco más de madera, que es la que va a absorber el agua, el árbol que absorbe el agua. Voy a poner un poco más de madera para que me ayude a equilibrar, y ves que luego a ti te va a ayudar también. Yo te quería preguntar una cosa. Dime. Tú haces esos cambios para ayudarte a ti mismo, pero otras personas vienen en tu casa y a lo mejor estás haciendo unos cambios que a ellos también los moviliza de alguna forma, ¿no? Sí, pero realmente tú estás haciendo el cambio para equilibrar el ki, para que el ki de tu casa, o sea, la energía, fluya equilibradamente. Esté equilibrada a través de esos 5 elementos, con lo cual todo lo equilibrado ayuda positivamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú lo que pretendes es que haya armonía y equilibrio en esos 5 elementos. Esa armonía es tanto para ti como para otra persona. A ver, tú tienes mucho movimiento y otra persona está un poquito dentro de tu casa, por energías diferentes, está un poco más pasivo. Y tú necesitas esa actividad, o esa persona necesita esa actividad. Tú lo que necesitas es todo lo contrario. Puedes jugar un poco con las habitaciones. En la habitación de una cosa, en mi habitación otra. ¿Vale? Aunque luego el conjunto de la casa sea lo equilibrado, pero sí que, imagínate, él necesita más fuego y tú necesitas pues más tranquilidad, más metal, más agua, más metal, más agua. Entonces, pues, en su habitación, más a todas las formas que te diga Norberto, los colores y todo eso, y en la tuya, otra cosa. Pero sí que, si te das cuenta, una cosa está compensando a la otra. Si hay mucho fuego en una habitación y en otra hay mucha agua, está equilibrando de alguna forma lo que es el conjunto entero. ¿Vale? Al final, fíjate, te juntas con personas que os equilibráis. ¿Te das cuenta? ¡Qué bonito!
Yo voy a retroceder un pelín, porque bueno, todo este tipo de charlas y demás a mí me ayudan porque yo crezco y aprendo. ¿Sí? A veces uno puede tener muchas cosas a nivel teórico y es muy rico, por ejemplo, escucharlo desde otro lugar, porque lo que yo sabía a nivel teórico de repente lo descubro, como viene a través de otro mensaje o a través de otro lenguaje, lo descubro de otra forma. Para que veamos cómo esto es un proceso de autoconocimiento, que ahora lo llevaremos a los espacios y me dan 2 minutos más de paciencia y veremos cómo decoraremos nuestra casa. Yo, por ejemplo, como a nivel persona, ¿sí? Hay un elemento que fue constitutivo y se desarrolló rápidamente en mi vida, que es el fuego. Encima soy Aries con ascendente en Leo. Si metemos la astrología, 2 signos de fuego. A mí personalmente, equilibrar tanto fuego me ha costado mucho. Antes de que llegara el Feng Shui, la medicina tradicional china y demás a mi vida, yo fui comprendiendo, porque es algo instintual si nos conectamos con nosotros, ¿no? Que por ejemplo, el fuego, para apaciguarlo, yo necesitaba más raíces. El fuego, al ser generador, tu hijo te quita energía. Entonces, el hijo del fuego es la tierra. Entonces yo necesité hacer más proyectos, asentar los proyectos. Eso es tierra. El que me dio la fuerza ha sido el fuego que ya venía. Entonces yo necesité aterrizar eso, hacer tierra. Algo con lo cual sigo trabajando. Pero a la vez, para controlar el fuego tuve que desarrollar, por ejemplo, el agua. Y el agua es el elemento, por ejemplo, que nos, por un lado, tengo azul que es agua, por otro lado, tengo amarillo que es tierra. Entonces, para no irme y levantarme demasiado, por ejemplo, sin darme cuenta, porque acabo de caer mientras hablaba Marijose, me vestí justamente con los elementos controladores de mi fuego, de mi deseo de transmitirle un montón de cosas. Entonces, al final me terminé vistiendo para controlar un poquillo eso. Entonces, por ejemplo, el agua también es la escucha. ¿Sí? Obviamente, cuando uno tiene mucho fuego, ¿sí? Está en un desarrollo de ansiedad y en la adolescencia está bueno porque como están las hormonas y demás, pero después no es tan bueno tanto fuego. Obviamente, en mi vida personal me ha traído resultados positivos, pero en la medida en que he podido educarme o autoeducarme. Y por ejemplo, una actividad que pertenece al agua, que es un controlador del fuego, es la escucha. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, como siempre digo, me dediqué a estudiar psicología, por lo cual desarrollar la escucha era fundamental. A veces no nos damos cuenta, pero hacemos actividades en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida, que por ahí podemos encontrar una respuesta. A veces el Feng Shui o los 5 elementos de la medicina tradicional china llegan antes y a partir de esta comprensión teórica lo hacemos, o a veces llegan después y podemos comprender por qué hicimos algunas cosas en nuestra vida. Salió de forma natural. ¿Por qué? Porque somos mucho más inteligentes de lo que creemos y nos damos cuenta de las cosas que estamos necesitando. Por eso, porque hacemos un proceso vital, que necesitamos cambio y demás, y nos puede costar más, nos puede costar menos, pero vamos hacia eso que necesitamos. Muchas veces todo este tipo de ciclo aparece de forma natural. Ahora vamos a ingresar directamente en el Feng Shui. El Feng Shui, como les dije, se basa en el I Ching. Sacando toda esta parte extremadamente mística, pero sí saber que los 5 elementos vienen del taoísmo, por eso hemos hablado del yin y el yang. El taoísmo es una de las religiones reconocidas. El concepto del yin y el yang viene del taoísmo y a partir del yin es cuando se hace esto que se llama octograma o pakua. ¿Sí? Es el pakua lo que vamos a necesitar para hacer Feng Shui en casa. Entonces yo por mail les voy a enviar todo esto. ¿Sí? Ustedes simplemente lo pueden imprimir y ya. Además del libro para que puedan leer y profundizar y demás. Y lo importante que tienen que ver es los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, oeste, este y los demás. Entonces es muy importante tener esto, que es una brújula. En los chinos cuesta 1,50 €. Entonces, 1,50 € más lo que nos pueda costar la fotocopia, ya nos puede resolver algunas cosillas. Solamente después tenemos que
ser creativos. Inteligencia emocional, un taller que di el martes pasado. La cuestión es, no necesitamos grandes cosas para aliviar un poco o ayudarnos a que fluya la energía. En realidad, los elementos que necesitamos ya los tenemos en casa y solamente es muy probable que los tengamos en sitios equivocados. ¿Sí? El Feng Shui nos lo dirá. Ahora vamos a ver, primero lo que voy a necesitar es esta brújula. Entonces, yo simplemente podemos utilizar el mapa de toda la casa o podemos ir, y sería mucho más sencillo, que cojamos habitación por habitación de mi casa. Busco al norte. ¿Sí? Siempre cuando decimos que estamos medio perdidos decimos hay que buscar el norte. Pues aquí también, busquemos el norte. Y el norte está para allá. Ya sabemos que esta parte, ¿sí?, la que tenemos aquí, la vamos a ubicar orientada hacia ese rincón. Da la casualidad de que ahí hay un rincón. Nos ubicamos en el centro de la habitación, sea el salón, sea el pasillo, ya veremos qué es lo que pasa con el pasillo, sea mi habitación, la habitación de los niños, la cocina, lo que sea. Me ubico en el centro y miro hacia el norte. Y dibujo como mentalmente. Si tengo esto impreso me va a ser mucho más fácil. Si ahí está el norte, a la izquierda del norte, ¿qué tenemos? El noroeste. Luego tenemos el noreste. Y aquí vamos a tener el este y oeste, ¿no? El norte queda... Bueno, yo soy disléxico, así que a mí se me cambia todo de lugar. Y luego, si me doy vuelta, ahí tendremos otro lado y otro lado. Si vamos a dividir ese espacio en 8. Norte, sur, este o oeste, como sea, y luego tenemos los otros 2 puntos que quedan en el medio. Si tenemos mucha suerte, porque las casas en Occidente no se estructuran de esta forma, si tenemos mucha suerte, puede ser que sea todo muy cuadradito, ¿sí? En este caso nos ha tocado un rincón, como el norte. Entonces, en este rincón, si fuera nuestra casa, es donde el chi, la energía que se junta, etcétera, tendrá que ver con nuestra carrera, trabajo o viaje en la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos inconvenientes o queremos exacerbar nuestra entrada o fluido de dinero, vamos a utilizar la decoración en ese ambiente. Por lo general ya les estoy diciendo, es mejor que eso no lo hagan en su propia habitación. Pueden poner como para que esté equilibrado, pero uno en su propia habitación es para descansar. Entonces, estas cosas yo se los dije al inicio, si no es extrapolable. Entonces, si vamos a coger cada habitación, no tenemos que hacer lo mismo en cada habitación, tenemos que ver cuál es la función de cada habitación. Y por ejemplo, las habitaciones donde dormimos, la función no es que estemos pendientes, ¿sí?, o que haya algo muy exacerbado con respecto a nuestra carrera, por ejemplo, o a cuestiones de trabajo, porque si influenciamos esa energía o potenciamos esa energía, no voy a poder dormir toda la noche porque voy a estar pensando todo el tiempo en nuevos proyectos de cómo conseguir dinero. Entonces, por ejemplo, si queremos ese sector darle fuerza, lo hacemos en el salón. Es el lugar donde yo no estoy descansando, sino que yo estoy en actividad. En mi habitación lo dejaré y pondré alguna cosita, pero tranqui, como para que esté compensado, pero no exacerbado. Y después en el salón, ahí le lleno de cosas. Por ejemplo, ¿con qué lo podemos llenar? Con los colores negro o azul. ¿Por qué? Porque el norte es agua. ¿Sí? Ahí empezamos a jugar con los elementos. Si el norte es agua, y nos vamos a la diapositiva anterior y comprendemos esta relación de los elementos, yo voy a saber que si me está faltando agua, ¿con qué lo voy a potenciar? O si es algo exacerbado de agua, ¿sí?, o sea, mucha agua, ¿con qué voy a hacer que el agua merme? Entonces en la habitación pondré alguna cosita de agua, pero colocaré más elementos que mermen un poco el agua. Pero en el salón potenciaré el agua y haré que los elementos que no lo están potenciando sean los que mermen dentro del salón. Y va a ser a nivel colores y va a ser a nivel de formas. En el norte tenemos elemento agua, los colores son negro o azul. Agua en movimiento, peces o tortugas es, por ejemplo, un ejemplo para hacer que el agua esté muy presente.
Por eso tal vez no nos damos cuenta cuando vamos a un restaurante chino, de estos que están montados y demás, siempre tienen una pecera o tienen una fuente o tienen algún tipo de cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atraen la clientela. Es una cuestión cultural, ellos atraen la clientela colocando eso. ¿Sí? Colocando agua, una presencia de agua en algún sector que por lo general es la entrada. Esa entrada, ¿sí? Si está al norte, tiene que ver con nuestra carrera y nuestro trabajo, el llamado de la abundancia, agua. Por otro lado, en el salón en el que estamos, en la habitación en la que estamos, nos termina como poniendo el pacua, poniendo esto más o menos cuadrado. No es el caso aquí porque fíjense que no es cuadrada la habitación. Vamos a intentar como imaginariamente cerrarla para que nos quepa esto, ¿sí? Para no desviarnos. Pero yo les doy un dato, por ejemplo. Si ahí, que es un rincón, es donde está el trabajo, yo tengo que potenciar, aquí precisamente en esta sala en la que estamos va a ser muy bueno que pongamos una pecera o algo de agua. ¿Por qué? Porque ahí donde está el norte es una esquina. Y las esquinas de nuestra casa es donde se junta más energía residual. Es donde menos circula la energía. Es donde más se estanca. Por eso cuando se hacen limpiezas energéticas de espacios, se trabaja mucho en las esquinas. O en el Feng Shui, por ejemplo, te dice, para que la energía circule en una esquina, es el lugar apropiado donde tiene que ir una planta. Para que haga que la energía siga fluyendo. Esto es un dato importante para que veamos. Si nos vamos al sur, es donde vamos a encontrar el prestigio, la reputación, reconocimiento, iluminación, fama, que estaría allí. Yo, por ejemplo, en mi habitación, cuando hice esto del Feng Shui, me di cuenta de que, bueno, yo entro por la puerta, tengo la puerta en la prosperidad. Pero tengo justamente esto de la fama y toda esa historia en una ventana. Yo dije, wow, o sea, está fantástico porque la ventana, aparte de vivir en un quinto piso, me permite ver todo Madrid desde mi habitación, ¿eh? Una ventana es un escape de energía. Es una entrada, pero también es un escape. Entonces, por ejemplo, yo dije, esto lo tengo que cortar para que esté más o menos... O sea, yo pueda ver Madrid, pero tampoco se me vaya toda la energía para allí. Entonces colgué cosas específicas para mermar este fuego. Y entonces me fui a la tablita esta. ¿Con qué voy a mermar fuego? Con el elemento hijo, que es ponerle más cosas de tierra, con los colores de tierra. Entonces colgué en realidad un papiro de marfil en la parte de arriba, un papiro de color marfil en la parte de arriba de la ventana. ¿Sí? Un cuadro. ¿Sí? Yo me fui por el lado de tierra. También me podría haber ido por el lado del agua, pero no voy a poner una pecera en la ventana. Lo justo y necesario para que la energía no se vaya más de lo necesario, porque es muy linda la fama y demás, pero yo ya estoy, lo llevo a mi propiedad, yo ya estoy dando charlas, concursos, talleres y demás, y eso es un desgaste de energía, ¿sí? Tiene que estar tanto el yin y el yang equilibrados, entonces eso en su justa medida, porque si no me terminaré descompensando. Así como lo implemento en mi quehacer diario, también lo implemento dentro de mi casa. En mi habitación, eso no. Obviamente en el salón, esa parte está con fotos y demás cosas para incentivar, pero en el salón, no en mi habitación. Vamos entendiendo más o menos cómo las cosas varían según los espacios y también según lo que queremos conseguir. Entonces en el oeste tenemos el sector de la creatividad, hijos, permanencia del dinero. El elemento es el metal, ¿sí? Y los colores van a ser gris o blanco, ¿sí? Los colores para potenciar. Y ahora, cuando estoy hablando de colores, cuando voy al inicio de esta charla, que cuando hablé de vibración, eso no solamente es un armario, eso tiene un color, y ese color es una vibración que a mí me afecta de una determinada manera. Por ejemplo, esto es normal, estoy deprimido, he visto todos los colores oscuros. Entonces, los colores nos afectan y expresan algo. Entonces, cuando yo incentivo el color metal, que es gris y blanco, me da más claridad en las cosas. Yo quiero incentivar la creatividad, la permanencia del dinero, mi relación afectiva con hijos o con proyectos, sí que son nuestros hijos.
nuestros negocios o nuestros proyectos personales son hijos que nos consumen energía. Entonces voy a utilizar en ese sector colores de grises y blancos. ¿Sí? Tanto en el patito que voy a colocar, como en el espejo si quiero colocarlo, que es un elemento metal. Si voy a colocar en el salón un espejo, lo coloco en ese lugar, para potenciar. Y luego, por ejemplo, tenemos el este. El este son los antepasados a familia y salud. Supuestamente lo tendríamos allí. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ahí tenemos que llenar de fotos de mamá, papá, el abuelo, el tatarabuelo y el bisabuelo? No, no tenemos que armar el árbol genealógico, ¿sí? Porque no es la idea. Pero si queremos, y esto nunca en la habitación, que después hablaré, nunca fotos específicas, fotos en la habitación, pero en el salón sí, si quiero poner, bueno, un recordatorio de familia, ese es el lugar, sin exacerbarlo. ¿Sí? Si quiero hacer un altar a mis antepasados o a mis maestros espirituales, también es el lugar. El color va a ser el verde, porque el elemento es madera. Y uno de los colores que representa la madera es verde. Entonces yo, para que crezca todo esto, tal vez no es necesario que coloque la foto de mi familia. Por ahí lo que es necesario, o apetece más, o crea mejor rollo, es que coloque ahí un pequeño jardín. O allí es donde coloque plantas, tanto colgantes como en el piso. Un par de fotos, pero luego creo que la vida es mucho más bonita si está en movimiento. Entonces las plantas es un muy buen lugar. Obviamente también les vuelvo a decir, no en nuestra habitación. Eso sería como en el salón. ¿Ok? Y luego tenemos lo mismo, los sectores de la finanza, prosperidad, relaciones. Y allí está la parte de relaciones, amor, asociaciones. ¿Sí? ¿Qué significa asociaciones? ¿Qué significa? Significa este socio que tengo para este proyecto, estos compañeros de trabajo que tengo para otro tipo de proyecto. Es un sector más bien de relaciones. ¿Sí? No todas nuestras relaciones son de amor, pero sí tiene que haber un vínculo, entre comillas, como afectivo, para que la cuestión fluya. Me puede no caer extremadamente bien, pero voy a querer con mi compañero de trabajo tener una cierta empatía para que fluya el trabajo. Entonces, esto sí, el elemento es tierra, los colores son rojo y amarillo. Entonces, yo en ese sector, y esto es un ejemplo, porque lo hizo una amiga. Por eso no te da España. Ay, mira, a ver, por ejemplo, si les gusta esa cuestión, pueden poner un cuadro con la bandera de España. Sí, pero una amiga que lo que quería potenciar era su amor pasional, puso una mesa, ¿sí? Y ahí lo único que colocaba era un florero con una rosa roja. Y la mesa era redonda para que todo circulara con suavidad, ¿sí? Y con un mantel amarillo. Así de simple. Obviamente, ¿dónde hizo esto? Como era algo íntimo, eso lo dedicó en su habitación. Entonces, claro, cada vez que miraba hacia ese lado, era, bueno, en su habitación, si su amorcito no estaba al lado porque no vivían juntos, lo recordaba cuando no lo tenía. Entonces era una forma de canalizar la energía y potenciarla, y siempre mantenía su rosa roja, ¿sí? Ahí impoluta. Y si la casa mide 35 metros y todo está en el mismo sitio, se separan los ambientes. Ahora te lo muestro. Se separan los ambientes. Si yo vivo en un loft, por lo general, también por lo menos ha sido mi experiencia, tienes el lugar del dormitorio y luego tienes un lugar donde te tiras con la televisión o para recibir a la gente. ¿Con qué lo separa? Con un biombo o con unas estanterías, que en IKEA eso son fantásticas. Sí, y de repente este espacio yo coloco una separación, o por ahí simplemente colocar el sofá que mire para este lado. Yo, para aprovechar espacio, lo que siempre he hecho es colocar el sofá, pero sobre la cara del sofá ponía el armario que mirara así hacia la habitación. Pero eso ya me formaba de una forma natural, y con los muebles yo ya separaba espacios. Y luego armaba esos espacios como si fueran independientes, no un solo, sino esto es la habitación y eso de aquí para allá es el salón. ¿Okay? Entonces hay que currársela en ese sentido, porque nuestras casas son occidentales, no vienen preparados para esto. El Pacua es lo que le mostré antes, que es el original.
Pero luego tenemos esta versión, que es exactamente lo mismo, pero como verán, mucho más simple. Es esa versión occidental que nosotros hacemos. Todo esto también se los enviaré. Lo importante es encontrar cuál es el centro. En el centro generalmente no se hace nada, ¿por qué? Porque el centro es el lugar de paso del ambiente. Pero no se hace nada por ahí en el piso. Pero si nosotros queremos potenciar el centro, están estos cristales facetados que encontramos en los chinos a muy bajo precio, ¿sí? Que ayuda con un hilito rojo, porque es el color propio del Feng Shui, y lo colgamos en el centro de la habitación. ¿Sí? Nos refracta luz, ¿sí? Y a la vez permite que circule la energía. Es lo único que generalmente se hace en el centro de un espacio. ¿Sí? ¿Pero en la misma habitación? Sí, en la habitación o en el salón. No, pero me ha dicho que independiente un poco del salón. Claro, no, pero en la habitación puedes colocarlo, pero es lo único que realmente en ese lugar de cualquier ambiente se hace. No se colocan más cosas. ¿Por qué? Porque por lo general siempre es un lugar de paso. En el salón, en el centro, es un lugar de paso. Nosotros a veces colocamos una de estas mesas pequeñas. Bueno, para el Feng Shui no es aconsejable colocar en el centro de la habitación una de estas mesas pequeñas. Aunque quede muy mono colocar cositas después, en realidad ellos lo corren y cuando se necesita utilizar se corre al centro, pero no se deja en el centro porque eso estanca la energía. Vamos a ir muy rápidamente por esto porque les interesa más lo otro. El círculo y el cuadrado son las formas básicas del Feng Shui. Esto que tiene estas puntas, ¿sí? Es, si yo quiero alimentar algo, lamentablemente obviamente nuestros muebles vienen mucho así, pero si yo quiero, las puntas dentro del Feng Shui es energía agresiva. Entonces, ellos lo suavizan de la mejor forma. Por lo general lo que utilizan son mesas circulares, escritorios circulares, o que tengan redondeadas las puntas, porque no aconsejan que esas puntas estén dentro de casa. Si esas puntas están dentro de casa, se compensa la agresividad con un color, por ejemplo puede ser el agua, entonces que ese mueble tenga un mantel azul claro, ¿sí? Por ejemplo, lo recubren con una tela y merman la energía agresiva de la forma, porque lo que más recomiendan son las partes circulares. La línea recta consideran que acelera mucho la energía y se desperdiga. Es agresivo porque viene la energía y me está chocando porque viene muy rápido. Entonces yo no tengo que cortar. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los pasillos. Ahora, más adelante viene una foto. Pero, por ejemplo, la mayoría aquí en España es muy usual encontrar una construcción de que tú abres la puerta y tienes un gran pasillo. Y tienes una habitación aquí, una habitación aquí, una habitación aquí, una habitación aquí. O tienes todas las habitaciones de un lado, pero después de un pasillo. Lamentablemente para el Feng Shui esto no way. O sea, esto, si se construyera la casa desde el Feng Shui no lo harían nunca. Entonces, pero nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Colgamos estas pelotitas, estos cristales facetados se colocan, ¿sí?, en el centro del pasillo para que fluya la energía. O sea, para que fluya, pero también que la pare un poco. Se utilizan móviles en el medio, que no nos choque la cabeza, ¿no? Pero se colocan móviles, se colocan tapices. Y por eso venden tantas pelotitas en China. Claro, por el Feng Shui. Se colocan en el pasillo, no cuadros, salvo que los cuadros tengan un cierto color, ¿sí?, y no potencien que la energía vaya más rápido. Por lo general se utiliza tapices que son de algodón, lana, de estos tapices. Yo cuando he vivido en una casa con un pasillo largo fue muy simple. Cogí esas mantas que se compran hindúes y demás, y lo puse como si fuera un telar y me costó 2 euros. Y cuando he necesitado quebrar una cierta energía, he cogido fulares, bufandas. ¿Sí? Entonces que planchaditas quedan muy bonitas como tela, entonces tampoco cuestan mucho. No cuesta, digamos, lo tenemos en casa, solamente bueno, hay que aprovecharlo, ¿okay? Hay que ser creativo, qué es lo que quiero conseguir y qué materiales tengo. A veces, bueno, vamos a ver, a veces no sabemos ni lo que hay dentro de nuestro armario. Aristas y ángulos rectos, lo que acabo de decir. Los recodos y los huecos es lo que les dije antes. En las esquinas, plantas.
móviles es lo que colgamos del techo, que es ¿sí? Eso ayuda a que la energía, aparte de que queda muy mona, la espalda, cuando estamos ubicados, ¿sí? Hay determinados muebles, por ejemplo, el escritorio de estudio de Nur o nuestro escritorio de trabajo, que nunca dé nuestro escritorio en una posición donde atrás tengamos o la puerta o una ventana, específicamente más una ventana. La puerta no hay ningún problema. Si yo tengo una ventana allí, no pongo mi escritorio aquí, porque mi espalda va a dar a la ventana. Y a nivel trabajo, esas aberturas me quitan energía. ¿Por qué? Porque me dan inseguridad, hay un vacío detrás mío. Yo para trabajar lo que necesito, o para estudiar, por eso los escritorios de estudio de los niños, tengo que tener algo firme, tengo que tener una pared. La entrada de la habitación, si es que lo tenemos en la habitación, que no es lo más aconsejable, pero si es lo que sucede, de última la cierras y puedes poner algo, por ejemplo, de tierra, ¿sí? Un tapiz, una foto, ¿sí? Un póster, para que haga la sensación de estar taponado, de estar tapada esta salida. El vacío. Los chinos consideran, volvemos al inicio, los chinos consideran que la vida tiene que fluir. Yo no tengo por qué retener nada. Entonces ellos no le tienen miedo al vacío como le tenemos nosotros. Muchas veces, bueno, ya sabemos que eso nos pasa a los occidentales. Calmamos, por ejemplo, nuestras emociones yendo de compras. ¿Sí? Es guay ir de compras, pero cuando es o sea, es guay si es lo que necesito, si voy a comprar cosas que necesito, pero no es tan guay cuando solamente una producción, algo que yo produzco para tapar otra necesidad. Entonces, por ejemplo, bueno, nos separamos esto, lo otro y salimos de compra para cambiar de look, para cambiar de esto, cambiar de lo otro. Si yo tengo ganas de llorar y estoy yendo de shopping, yendo de tiendas, estoy tapando mi necesidad de llorar, ya no nos sirve tanto. Más vale lloremos y después nos vamos tranquilamente de compra. ¿Okay? Pero una cosa no va a compensar nuestro vacío. El vacío es algo que nosotros no estamos acostumbrados, ¿sí? A afrontar. ¿Sí? Entonces, esto necesito que haya algo ahí, porque si no está como si no tuviese nada. ¿Por qué? Porque nuestros miedos o nuestras seguridades se basan en el poseer, en tener, y no en el ser. Los orientales se basan más en el ser. Entonces, que allí haya un florero, una televisión o lo que sea, no habla de mí. ¿Sí? Yo solamente soy, esté o no esté. Ahora, los occidentales, si eso está, está todo bien. Si eso no está todo bien. Por eso acumulamos, ¿no? Tanto auto, tanto coche, estas diferencias de que me voy a romper el trasero para tener tanta cantidad de dinero, para comprarme esto y tener más y más y más y más. Una cantidad infernal de más que nunca llenan el vacío. Y cuando la vida, porque la vida fluye, nos trae, ¿sí? Esto inevitable, la muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida de ese trabajo al que le dedicamos tantas horas, ahí nos encontramos con el ser y vemos que el ser es el que está vacío. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a charlas, cursos y demás para conseguir herramientas para salir del pozo. Yo siempre digo, hoy no hice esa presentación pero yo siempre digo, yo he estudiado esto. Esto es lo que he hecho, pero no es lo que soy. Yo lo que soy es, bueno, hay una entrevista en YouTube que también soy un buscador y un aprendiz. Yo hago esto, estudié esto, pero cuando esto no esté, por X causa, yo lo que soy, sigo siendo, y lo que soy es esto. Esto simplemente, bueno, la vida fluye, termino un trabajo, hay otro. Dejo de hacer una función, aparece otra. ¿Sí? La vida fluye. Yo lo que soy es buscador y aprendiz constantemente a ver cómo voy resolviendo estas cosas. Bueno, la cuestión es el vacío, no hay que tenerle miedo al vacío. El vacío nos hace descubrir en realidad nuestra verdadera esencia. Hoy encontré en el Face. Yo estaba buscando y me compré esto, y hice este curso, y hice esto, lo otro, aquello, y un montón de cosas se enumeraba, hasta que me di cuenta de que lo que yo estaba buscando era a mí misma. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, porque tendría que haberlo copiado y traído. Pero
nosotros buscamos un montón de cosas para llenar un vacío. Y ese único vacío es el vacío de nosotros mismos. Si nosotros estamos ocupando nuestro propio lugar, el lugar que nos corresponde, interno, todo esto simplemente fluye, ¿sí? Surge. La televisión hoy tengo, mañana no tengo y me da exactamente igual. O sea, me da exactamente igual, o sea, no me afecta a mí, simplemente voy y me compro otra televisión. Lo más importante es, bueno, sí, por el ejemplo de la pareja no es lo importante. Entonces, cuando yo estoy ubicado realmente en mi ser, surge lo que es importante, lo que es verdaderamente importante. Y a veces el vacío es muy extremadamente necesario. La cuestión es, si tenemos miedo al vacío y llenamos nuestros armarios de cosas que no nos sirven para nada, hay un método que plantean los del Feng Shui, que es que coloquemos tres cajas. En una caja, objetos que nos son útiles, pero razonando, ¿yo por qué tengo este tupper? Y este otro tupper, y este otro tupper, y este otro tupper. Todo esto necesito, todo esto es útil, tanto en la cocina como en el armario, como en el baño. ¿Tantas cremas necesito? Puede ser muy bonito, pero me tengo que preguntar, ¿no estoy tratando de solventar algo a través de tantas cremas? Por ejemplo, a ver, que yo también tengo cremas, Aunque, chicas, porque nosotros también la usamos, aunque no lo sepan. Ya o sea, somos hijos de los 90, ya esa otra historia del siglo más anterior. Junto esto, junto lo otro, junto aquello, junto. En todos los sectores, en el armario. Yo tengo bueno, vamos a esto. Objetos que no son útiles y nos gustan. Objetos, ¿sí?, que no son útiles o sea, lo tenemos muy claro, y luego tenemos los objetos que están en el medio. Lo que nos gusta lo volvemos a colocar en su lugar, pero que seamos conscientes de que eso lo dejamos porque nos gusta. Lo que no nos gusta, la caja no nos gusta, así como salió, así como la llenamos, la llevamos afuera. No hay que estar dilatando y no voy a esperar que una ONG aparezca, no, porque ahí afuera hay mucha gente que si tú dejas algo que para nosotros es basura, para ellos es un tesoro. Entonces no hay que esperar tanta ONG, a los negritos de África y toda esta historia. Hay que hacerlo, cuando se toma la decisión hay que tomar la decisión y hacerlo. Postergarlo va a hacer que eso siga estando en mi casa. Y luego hay una caja que es, estoy indeciso, si me gusta o no me gusta. Esa caja, yo dejo las cosas dentro y las guardo en un armario literal. No las veo por 3 meses. Si las he sacado de donde estaban y no las guardo. Dentro de 3 meses vuelvo a abrir y veo de esto qué me gusta y qué no me gusta. Y vuelvo a armar las otras 2 cajas. Y ahí es como se va limpiando. ¿Por qué? Porque los objetos recogen energía nuestra. Y por ahí nos traen un pasado, si hemos estado juntando, un pasado que no permite llenarse de otra cosa. Yo tengo un cuadro. Bueno, esto lo vi en la charla anterior que vi de Feng Shui, que es esas cosas que uno aprende con la práctica. Yo tenía un cuadro en mi casa, un cuadrito que me regaló una amiga con una foto, aparte muy chulo, el cuadrito muy chulo. La foto era muy chula, pero ella me lo regaló, la sacó del Facebook, la foto, y me lo regaló para uno de mis cumpleaños. La cuestión es que la foto era una foto en la que me la había sacado mi ex. Entonces, había sido un momento maravilloso, pero yo todavía no había pasado como todo el duelo, que el duelo no dura un año, a veces dura más años. Yo no había pasado todo el duelo y cada vez que veía la foto no veía lo hermoso que yo estaba, porque encima era una foto de un cumpleaños mío, entonces estaba con una copa de champán, pletórico. Yo no veía eso, yo lo que veía era quién me había estado viendo así que ya no estaba en mi mundo. Estaba en el mundo, pero no en mi mundo. Entonces, cuando yo salí de esta charla de Feng Shui, porque me puse a hablar y de repente me acordé de esto, lo primero que hice fue sacar esa foto, discernir qué es lo que no me gusta. No me gusta la foto porque me recuerda. Entonces, saqué la foto y coloqué otra cosa mucho más graciosa, porque el cuadrito estaba muy bueno, y me cambió la percepción. Sí, me cambió la vibración. Aparte de darme cuenta de que todavía seguía estando en un proceso de duelo. ¿Ok? Entonces, si yo sigo manteniendo algo, es porque eso ocupa una energía y no permito que esa energía
se vaya. Si yo sigo haciendo altares a mi ex, no estoy abierto a que el amor ocupe nuevamente mi corazón, porque constantemente me lo estoy recordando. Es un ejemplo práctico. Entonces tenemos estas tres cajas. Me gusta, lo que no me gusta es lo intermedio lo guardo y luego de 3 meses que lo saco, porque por ahí me gusta que esté ahí porque estoy acostumbrado a que esté ahí. Y me siento seguro porque, claro, siempre que entro está eso ahí. Si lo saco, a ver, ¿qué pasa? ¿Va a seguir teniendo el mismo valor? Y por ahí algo que estaba ahí y que estoy acostumbrado, lo cambio de lugar o lo escondo y después de 3 meses me acostumbré al vacío que ve ahí. Y no necesito volver a colocarlo. Reguladores móviles, reguladores de energía, aromas o inciensos, aceites, fuentes o acuarios, como vimos antes. Estas pelotitas de cuarzo, a veces son las facetadas que colgamos, o a veces, por ejemplo, si necesitamos tierra, colocamos un plato de cerámica con estas piedras dentro, que también lo venden los chinos. O sea, esta con forma de huevito y toda esa historia, también lo venden los chinos. Entonces, si cuesta muy poco, o si no, fíjense otra cosa que en su momento fue muy bonita, esas bolsitas que parecían canicas aplastadas de colores, eso también queda como decoración, ¿no?, dentro de un cuenco. Obviamente los colores, ¿sí?, los colores para una habitación que quiero pintar, para un salón, según lo que quiera potenciar. Esto ya es más sofisticado, ¿sí? Esto no lo venden todos los chinos, nos venden solamente algunos, y estos son los elementos que generalmente se utilizan en el Feng Shui, o han sido creados por el Feng Shui. Primero y principal es el bambú. Los japoneses le ponen bambú a todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un canalizador de energía extremadamente positiva. Y aunque ustedes no lo crean, el bambú no es originalmente así. Esta forma no es la original. El bambú es solamente una caña que crece recta, ¿sí? Pero los chinos, inteligencia práctica, claro, lo que han hecho es crear, o sea, cultivarlos con estas formas, ¿sí?, así como un arbolito, como hacen el bonsái y toda esa historia. ¿Sí? Le han dado esta forma, ¿por qué? Porque eso ayuda a circular la energía. La forma redondeada, recuerda que lo vimos antes. Otro ejemplo, bueno, utilizan la prosperidad, ¿sí?, utilizan dragones. En muchos restaurantes chinos vamos a ver en la entrada los dragones que protegen de la energía chi negativa. Van a ver los patos o simplemente los barcos como prosperidad y viaje, ¿sí?, lo colocan en las zonas estas que corresponden. Van a ver, como ya dijimos, los cristales, ¿sí?, estas monedas que son las monedas que se utilizan para el I Ching. Estas monedas, por ejemplo, la utilizan debajo de la cama. Se coloca en triángulo, en forma triangular, debajo de la cama, porque son 3 monedas, ¿sí?, y ayuda a la fidelidad, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo más conocido, son todas esas monedas que siempre son 7, tejidas con el hilo rojo. Estos son los lugares de prosperidad, simplemente se cuelgan, no en la pared, se pinchan. ¿Ok? Si ponemos campanas, las campanas se utilizan detrás de la puerta, ¿sí?, para dar la bienvenida a la energía, entre comillas, también a las personas, ¿sí?, con un sonido alegre. Entonces hace circular el chi positivo. Estos son ejemplos. Vamos, armario. Armario no, que se llama pasillo. El pasillo, como les decía, tenemos la puerta de entrada y luego tenemos puertas enfrentadas. Eso es lo peor que puede existir dentro del Feng Shui. Entonces, ¿qué hacemos? Colgamos, como les dije, los cristales, ¿sí? Colgamos del techo, que hay un aparatito muy simple, unas ventosas también, o sea, también lo venden los chinos. ¿No? Con esto de, a ver, que no estoy confabulado con ninguna de estas, aunque parece. Se cuelgan al medio del pasillo y luego se puede colocar también alguno de esos que habíamos visto antes en las puertas, para que no haya rivalidad entre las energías de una puerta o la otra. Entre puerta y puerta se coloca esto que le dije, los telares, ¿sí?, que le había puesto otro nombre pero no me acuerdo. Los tapices, ¿ok? Eso nos va a ayudar. Si somos muchos más osados, podemos colocar helechos, porque a mí me gustan las cosas que están por arriba, ¿no? Entonces podemos colgar esos helechos que cuelgan, ¿sí?, o colgar al costado de la pared, que también, o sea, colgar estos potus,
Fotos. Esto es importantísimo, que a todo el mundo le interesa. ¿Cómo ponemos la cama en nuestra habitación, en el Feng Shui? Pues esta es la forma y esta, todo esto no. Primero, la cama principal tiene que estar sobre una pared, ¿ok? O un hermoso respaldar, ¿ok? Luego, que no esté enfrentando a la, como en este caso no es el mismo que esto, mis pies están tirando hacia la puerta. Esperemos que por ahí no nos toca salir con los pies hacia el lado de la puerta. Entonces esto ya nos viene de los chinos. Sí puede estar mis pies, pero mis pies están orientados a esta pared. No están orientados a la puerta como este caso. ¿Ok? Yo tengo la puerta ahí, coloco mi cama aquí, que da mis pies a esa pared. No lo pongo frente a la puerta, no lo pongo aquí, porque ahí está la puerta. Y eso me va a consumir energía. Entonces, este caso o este caso están bien. Este caso no. Es muy similar a este, pero no lo es. La energía está entrando por aquí y seguramente aquí habrá una ventana. Sí, mi habitación es... Entonces, si yo pongo aquí una cama, estoy no solamente cortando el flujo de energía, sino que ese flujo, el cortar ese flujo me va a dar una sensación de inestabilidad constantemente. ¿Sí? Lo mismo que si lo coloco en el centro de la habitación, que esto es muy norteamericano. ¿Sí? O sea, no, la cama tiene que estar contra una pared o tener un súper respaldar lo más firme posible de madera. ¿Por qué? Porque al descansar me da la sensación de seguridad, estoy apoyado en algo. Nunca, aquí, aunque no sé si se podrá ver desde allí, nunca el cabecero tiene que estar en la abertura de la ventana, porque ahí también lo mismo que le pasa a él con el escritorio, se me van las ideas, ¿sí? Se me fluye la energía, es un lugar de escape de energía, una sensación de no reposar. Yo cuando voy a dormir voy a cargar pilas, no a descargar pilas. Sigamos. ¿Qué hora es, Maricos? Entonces, la postura de es la 2. 1 y 2. Pero ¿Sí? si tienes, por ejemplo, en la 4 la cama más a la derecha, pegada a la pared. Está bien, si lo tienes aquí, no hay ningún problema. En este pedacito de pared no hay ningún problema. Lo que no debe estar es que tu cabeza, ¿sí?, esté contra la ventana. Y si no hay ningún... O sea, tú puedes ponerla al costado, porque yo conozco su habitación. Entonces, ella la puede poner al costado. Si no hay ningún otro problema, o sea, si no podemos colocarlo en un costado y tenemos que tener sí o sí una ventana, lo que comenté a él, primero, ¿cómo se corta que en las ventanas que la energía se vaya? Poniendo cortinas. A ver, si yo quiero que la energía entre y no hay nada que en el Feng Shui está todo bien colocadito, ¿sí?, yo voy a colocar cortinas de estas suaves, ¿sí?, típicamente del Zen y toda esta historia. Pero si tengo una habitación y el único lugar donde puedo poner la cama es aquí en la ventana, no pongo una tela suave, pongo estas cortinas de estas telas pesadas, ¿sí?, para que no se vaya por allí la energía. Si tengo que tener mi cabecero allí, pues habrá que volver al terciopelo. Estas formas no vuelven. Aquí, si no le estoy respondiendo a alguna de las preguntas que hicieron antes, me las repiten, por favor, Primero, como les dije, una muy buena cabecera o algo que me dé una sensación de estabilidad. Una conocida mía, ¿sí?, tenía una cama de 2 plazas, no tenía cabecero, tampoco tenía presupuesto. Ella, ¿no?, para irse a comprar IKEA un cabecero. Entonces, ¿qué hizo? Cogió una caja y armó un cabecero con una caja que lo recubrió, la forró con una tela que a ella le apetecía. Yo hasta que no me lo dijo, no me di cuenta de que era una caja forrada. ¿Sí? Una caja que la hizo así de finita, porque tampoco va a poner un super cajón. La hizo así de finita con creatividad, con inteligencia creativa. ¿Por qué? Porque no tenía presupuesto para comprarlo. Entonces dijo, me la hago yo, ¿por qué? Porque yo necesito confianza y irme a dormir. Otra cosa, como dije, a la ventana no, a un costado, tener un cabecero y tener una pared. El colchón, que sea nuevo,
el control que vamos a... ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras energías quedan, ese es el concepto de energía básico y el Feng Shui. Entonces, a ver, si no me puedo comprar el control, muy simple, lo limpio. ¿Ok? Lo limpio con qué? Con estas cosas que venden los... Bueno, no sé si lo venden los chinos, pero con esto que es para limpiar telas, lo limpio. ¿Sí? Porque voy a ir poner mi intención de quitar la energía de alguien que me lo ha regalado, o de repente, bueno, ese colchón lo utilizaba por ahí con otra persona que ya no está, entonces voy limpiando esto. Luego, intentar no tener estas cajoneras. ¿Qué problema, no? La cuestión es que lo importante debajo de la cama es que haya un flujo de energía, entonces no se coloca nada debajo de la cama. Entonces no puedo tener cama. Lo único que se coloca debajo de la cama hay que dejar que la energía deje las pelusas y nos hagan barrer todos los días. Pero que tengamos cajonera no significa que no haya pelusa. Cuando saquemos la cajonera hay un montón. La cuestión, ¿qué pasa si tenemos esto? Bueno, intentamos quebrarlo o compensarlo con un color de pintura. Sí, que ya nos podemos ir al Paco también, según donde esté ubicada la cama, ¿sí? Con un color de pintura, poniéndole pececitos, por ejemplo, que es una forma de incentivar el agua, el fluir. ¿Ok? Fotitos de pececitos. ¿Sí? Yo optaría por comprar un esmalte y ponerle el color adecuado, para que fluya, poner la intención de que allí fluya. ¿Por qué? Porque no me puedo deshacer de esas cajas, si no, no sería lo más recomendable. Luego, cuando hacemos una distribución, intentar buscar un equilibrio. ¿Sí? ¿Y se puede compensar poniendo sal gorda debajo de la cama? ¿Poniendo sal gorda? Sí, en un recipiente. Según el Feng Shui no utiliza la sal. Pero yo no sé qué creencias hay que la sal Es gorda... que eso son limpiezas energéticas. Orienta los malos... ¿Has dejado tu mail? ¿Perdón? ¿Has dejado tu mail en el listado? Pues ya te llegará cuando hagamos la charla de limpiezas energéticas. Entonces ahí verás esos contenidos. En el Feng Shui no utilizan sal. Aquí, como verán, para mantener el equilibrio, las mesas de luz, ¿sí? Se intenta de que sean redondas y no cuadradas. Por eso IKEA en un momento sacó muchas cosas de estas redondas, muchas de estas mesas para vestir de forma redonda. ¿Sí? Se intenta buscar un equilibrio, si es posible siempre, ¿no? Dentro de la habitación, esto es dentro del dormitorio, obviamente. Luego, dentro del dormitorio, no computadores, sino televisor. A ver, si nos acabamos de casar, durante 1 año o 2 años no lo vamos a necesitar. ¿Ok? Y luego, en realidad, podemos desarrollar otras cualidades, como ser un poco más inventivos. No hay necesidad de mirar el fútbol en la cama con nuestra pareja al lado. Entonces, más que nada, ¿por qué? Porque el lugar de nuestra habitación es el lugar del reposo. Y yo peco de esto, porque yo me veo 2 o 3 series antes de irme a dormir, miro por internet. Entonces yo peco de esto. Pero si no pones la televisión y la tienes, no pasa nada más. Claro, lo importante es por un lado la vibración, que ya sabemos que los productos eléctricos no es una vibración natural, es una vibración que ha creado el hombre. ¿Sí? No nació con la naturaleza. Entonces en el Feng Shui no way a todo esto. No way significa no hay tu tía, o sea, esto no va. Y menos en un lugar de descanso, ni un portátil ni una televisión. Si está y no la utilizas, dice que si está, lo que dice el Feng Shui es que si está y no la puedes sacar, que la cubras con un paño. ¿Sí? Que la cubras. Por ejemplo, con un portátil es práctico, yo dejé de utilizarlo, está mi escritorio allí, genial, lo cubro, pero con una televisión es colocar y sacar, colocar y sacar. Es mejor sacar la televisión y que vaya al lugar que le pertenece, que es el salón. Aquí, la posición de la cama ya lo habíamos dicho, que yo pueda tener la visión de la puerta enfrente. No mis pies orientados a la puerta, pero que yo pueda ver cuando me despierte la puerta, ¿sí? Porque eso me va a hacer sentir, y me va a hacer sentir más seguro y voy a descansar más tranquilo. Espejo, esto es una de las preguntas que salió por allí. Espejo frente a la cama, no, güey. Sí, será muy interesante para una noche de pasión al estilo 50 sombras de Grey, pero lo coloco para esa noche y después lo saco. Puedes tener un espejo en tu habitación sin que dé a la cama. Exacto, se puede tener un espejo, pero la ubicación del espejo, que no sea, primero que no esté reflejando la cama y que tampoco esté, o sea, puede estar, por ejemplo, frente a una ventana, porque potencia, ¿sí?
o puede estar en, bueno, claro, más alto, que yo no, o sea, que me refleje a mí pero no refleje la cama. Y por ejemplo dice, los armarios tampoco tienen que tener espejos, porque esto también me absorbe mi energía de descanso. A ver, lo tenemos. ¿Y si no hay tienen el otro... espejo por dentro? Ah, por dentro no hay problema. Lo tenemos, no hay ningún problema. Como le aconsejé a él, colocamos calcomanías, ¿sí? O ponemos estas gelatinas con cositas, o ponemos tal vez una foto. Colores dentro de la habitación. Dentro de la habitación tenemos que descansar, pero aunque no lo creamos, no es lo más conveniente poner una gama de azules, salvo que lo combinemos. Mucha agua no es como muy conveniente, porque nos hace ir la energía. Lo importante, a pesar de que es para descansar, es colocar colores, bueno, como rojo, naranja, morado, rosa o amarillo fuerte, ¿sí? Que son más para llenarnos las pilas. Obviamente son colores pasteles, ¿sí? No es un rojo fuerte porque terminaríamos así. Son colores pasteles o dentro de la gama. Y tampoco es pintar toda la habitación, sino que haya elementos dentro de la habitación que tengan esto. Entonces, si yo tengo que poner un almohadón, coloco un almohadón rojo, por ejemplo. En el lugar que esté adecuado, si ese sofá o ese silloncito dentro de mi habitación está en el lugar apropicio, bueno, le coloco un almohadoncito rojo o lo cubro con una tela roja. Luego, cuando necesito tierra, florecimiento, estabilidad, protección, utilizo amarillo claro o beige. ¿Dónde voy a necesitar esto? Es en el salón de la casa, generalmente, que es donde vive la familia. Yo ahí colocaré, puedo jugar con estos colores, ¿sí? Tierra, florecimiento, arraigo, vínculo, ¿ok? El Feng Shui dice que nunca coloque debajo de una viga una cama, porque por la viga está usando energía de una forma como agresiva. Recuerden lo que dijimos, las líneas rectas, ¿sí? Hacen circular más rápido la energía. Entonces, debajo de una viga nunca. A ver, a veces sabemos que hay una viga porque es visible. Yo vivía en Barcelona, en un piso donde yo tenía todas las vigas así, porque aparte lo habían hecho, bueno, un piso cerca de Montjuic, o sea, un barrio, digamos, dentro de no lo más nuevo, sino lo más viejo. Entonces estaban todas, muy mono el piso y demás, pero estaban todas las vigas. A ver, el único lugar donde podía poner la cama en la habitación era ahí. Entonces, yo lo que hice fue colocar justamente estos cristales facetados, ¿sí? Para cortar un poco el flujo de esta energía. Como verán, el cristal facetado sirve para todo. ¿Ok? Recordar que nuestra habitación tiene que ser un lugar de tranquilidad, de oasis. Para el Feng Shui, para los orientales, si nunca se tiene una discusión en una habitación, es el momento en que podemos hablar porque estamos tranquilos. Pues no. En una habitación queda toda esa energía. ¿Sí? Lo más conveniente es que tener una discusión o hablar de cosas importantes fuera de casa. ¿Sí? Porque si no queda todo allí. Tiene que ser un lugar donde yo, o sea, sea como mi santuario. Y lo tengo que crear así. Yo le da mucha importancia a eso. En el salón se puede convivir y hacer un montón de cosas. En mi habitación es relax, tranquilidad, mi santuario, mi espacio. Bueno. Una pregunta que has dicho antes, lo de las fotos en la habitación. Vamos, bueno, ya vamos a esto. Fuentes o imágenes de agua es muy conveniente, pero no dentro de la habitación. Fuente, cortinas alegres que ya lo vimos. Plantas o flores dentro de la habitación. Hay una leyenda urbana que dice que nos quitan el oxígeno. Es una leyenda urbana. Gracias a los árboles y a las plantas nosotros podemos respirar, porque ellos cogen el anhídrido carbónico y lo convierten en oxígeno. Así que es una leyenda urbana. Lo que dice el Feng Shui es que si tienes una planta dentro de tu casa, lo coloques dentro de tu habitación, lo coloques en una esquina. Pero, por ejemplo, si yo tengo mi computador dentro de mi habitación, puedo utilizar uno de esos bambús para cortar, ¿sí? O al poner al lado de la televisión, si la tengo dentro de mi habitación, esos bambúes lo coloco al lado para cortar esta vibración negativa. Las flores, como las plantas, no hay ningún problema de tenerla dentro de la habitación. Pero en lugares particulares, como les dije, mi amiga lo tenía en el rincón del amor, dentro de su habitación.
Y si no, la planta en la esquina, que de repente le dé vida a esa esquina. Que las figuras que hayan dentro de mi habitación sean de arte, sean motivadoras. Nada de agua, nada de pececitos, ni siquiera fotos. Lo más conveniente es que el lado de nuestra cama no esté contra una pared, que haya un solo lado que sea la cabecera la que dé dentro de una pared. Esto dentro de algunos pisos es como muy difícil, ¿sí? Luego, paz y sosiego, azul claro, colores de la habitación, ¿no? Azul claro, rosa claro, verde claro. Blanco roto. Blanco roto, pero bueno, estarás muy lúcida con el blanco que te traerá mucha luz. Que no, que luego voy a pintar yo otra parte sola. Ah, muy bien. Algo que hay que incentivar dentro de nuestra casa, en todos los ambientes, son el gris y el blanco, que es metal. El elemento metal nos da claridad, ¿sí? Nos da precisión en los proyectos. El blanco, los floreros, ¿sí? El cristal ayuda mucho, o los materiales refractantes. Para tener habitación, libros es, o sea, no way. Porque los libros, o sea, no, en la habitación está para otra cosa. Los libros en el salón. A ver, de esta forma, una cosa es tener 2 o 3 en la mesita de noche y otra cosa es tener nuestra biblioteca dentro de la habitación. A ver, alquilamos una habitación, no tenemos otro espacio, genial, alucinante. Yo le cuelgo, o la puedo cubrir con una tela de color, o puedo colgar, ¿sí?, figuras que corten la energía que está emanando estos. Bueno, desordenado, si nuestra habitación está desordenada, es nuestro interior desordenado. Es como les dije algo antes, es como el coso este del armario. Así como está el armario, estoy yo. Y por último, luz tenue, que nos va a ayudar al reposo. Luces fluorescentes dentro de la habitación, si se puede, no. Que haya una luz tenue si es eléctrica, e intentar que haya la mayor luz natural, que nos va a dar una sensación de plenitud, una sensación de el calorcito del solcito, ¿no? Por lo cual las cortinas tenues, ¿sí?, estas finitas. Aquí, cuidado con todo esto porque nos miran, ¿sí? Si tenemos que hacer un altar de antepasados, lo hacemos fuera de nuestra habitación. Porque esta sensación es muy lindo el recordar, pero recordar no es cuando yo me voy a dormir. Porque esa energía yo me la llevo y queda en el inconsciente y me la llevo cuando me voy a dormir. Entonces no es precisamente en la habitación donde tengo que crear los altares. Lo tengo que crear en un espacio donde circule mejor la energía. Porque si no, todo eso me está carcomiendo el cerebro. Igualmente, no solamente altares de personas que nos estén mirando, sino fotografías por ahí de santos, ángeles o lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque es esa sensación de como que hay una presencia, más según los tamaños, hay gente que pone cosas muy grandes. Luego, desastre de objetos que no uses, desastre de ropa que no uses, no más armario con cosas que no usamos. Hay gente que la necesita y la vida fluye. Si en el último año no he utilizado una prenda, no la voy a utilizar. En un año he pasado todas las estaciones, ¿sí? Y si no la he usado, no la voy a usar. O pasó de moda, y si llega a volver la moda dentro de 50 años, me está ocupando energía, 50 años, ante la posibilidad de que la moda esa regrese, ¿sí? Mejor que se lo venda a los tiempos amor en los tiempos revueltos, que por ahí me dan pasta, si es en esta ropa antigua, ¿no? Bueno, y dejar espacios para circular. Dentro de lo posible, dejar espacios donde podamos circular y sentirnos cómodos dentro de nuestra habitación. ¿Alguna pregunta? Sí, es que yo había oído, y no te lo voy a decir a ti ni a María José, que la cama nunca hay que ponerla en la pared sur, ¿es verdad? Tienes que coger el Pacua, ¿sí? ¿Y el sur qué era? O sea, te vas al Pacua y te fijas. ¿El sur qué significa? ¿Sí? Prestigio, reputación, reconocimiento, iluminación, fama. Estarás dormida con tu favor. Todo esto estará dormido si la colocas hacia ese lado. ¿Sí? No puedo colocarlo en otro lugar. Bueno, potencio esto de otra forma, pero reconocer de que o voy a estar todo el tiempo pensando en el trabajo o me voy a quedar dormido en el trabajo. ¿Sí? En el trabajo interno va a estar. Debajo de la cama que has dicho 3 moneditas. Las monedas, sí, se ponen en forma triangular, las 3 monedas en la punta del colchón. ¿Qué tipo de moneda? Son las monedas que te venden los chinos, estas que son redonditas,
Y ¿alguna más? Estas monedas, mira, así. Cabecero mejor que sea una madera o algo así. Mejor que sea madera y si no, que bueno, estas cosas forradas, como le dije, un cartón forrado también sirve. Las cañitas de bambú, tengo entendido que tienen que ser número impar siempre dentro del mismo Sí, número. porque los chinos utilizan los números 3 o múltiplo de 3. Recuerda que hablamos del Feng Shui. El Feng Shui está basado en estos hexagramas que es múltiplo de 3. ¿Son 3-2 o son 2-3? ¿Todo esto no lo vas a mandar? Todo esto se lo voy a enviar, sí, a los que han dejado La de... dirección del chino, ¿no? La dirección del chino también, que tenemos que alquilar local y nos llevamos una pastita. ¿Ya? Muchísimas gracias.